Pues seguimos aquí en el quilombo de Periodista Digital. Aprovecho para los que nos están escuchando desde en directo, ya sea a través del streaming de Radio Ya o el canal de iVoox. Bueno, mandarles un saludo, agradecerles a todos los mensajes. Luego en la sección del extintor leeremos más de los mensajes que nos están llegando. 674-128-208. Bueno, yo no sé si habrán visto la película, el documental El Gran Hackeo en Netflix, en el cual se trata el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Yo lo he visto, a mí me ha parecido interesante, aunque no estoy de acuerdo con nada de lo que se cuenta, con la idea de fondo, con el sustrato de fondo, y en ese sentido soy bastante crítico. Pero me interesaba mucho más lo que pensaba Javier Venegas al respecto, que en esta sección en los viernes la dedicamos precisamente a ir en profundidad a analizar estos temas. Y Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Bueno, si te parece, vamos a, siempre nos quedamos poco de tiempo, la gente me dice, tienes que tener a Venegas más tiempo, bueno, entonces, como no quiero entretenerme, vamos a ir al tráiler, vemos de qué va la película esta y lo comentamos. Bueno, nada es lo que parece, decían en el documental, y nada es lo que parece precisamente en El Gran Hackeo, porque parece, en principio tú lo ves y el comienzo es muy interesante respecto al tema de qué hacen las grandes plataformas con nuestros datos, cómo comercializan con ellos, el negocio que hay detrás, y una cuestión interesante que es el derecho de propiedad sobre nuestros datos. Entonces la historia es muy sencilla, es un profesor de universidad que decide litigar con estas empresas, con Cambridge Analytica, con Facebook, con estas plataformas, para que le devuelvan los datos que le robaron para ser utilizados en las campañas del Brexit y de Trump, y etcétera. Cambridge Analytica trabajó con Obama, pero eso a Netflix no le importa, porque si hubiera sido Hillary no hubiera habido problema, pero claro, el problema es que ganó Trump, entonces ahí sí que tenemos un problema, ganaron los malos, entonces hay que ir a por Facebook y pedirle explicaciones a Facebook. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Pues traen a Brittany Kaiser, que era una persona de Cambridge Analytica, la arrepentida, la chica esa, y con una periodista de The Guardian le sacan toda la información y cuéntanos qué era el mal, ¿no? Prácticamente como entrar en el lado oscuro y que nos cuenten cómo se pervirtió la democracia, que esa es la tesis que hay de fondo y que le voy a pedir a Javier que nos la explique. Es decir, ganaron ilegalmente porque utilizaron nuestros datos, con lo cual son ilegítimos. En este momento hay presidentes que son ilegítimos por haber utilizado a Facebook para sus planes. Y a partir de aquí le paso el balón a Javier. Bueno, Luis, lo primero que me gustaría decir a las personas medianamente tranquilas y normales, es decir, que estén tranquilas. Esto es todo mentira. Si nadie nos manipula, no nos manipula ni Facebook, ni Cambridge Analytica, ni ninguna red social. Está demostrado empíricamente que las personas, cuando toman decisiones relacionadas con los partidos políticos, son prácticamente inamovibles. Es decir, el marketing microsegmentado de las redes sociales puede funcionar bien dentro de la cuestión de un producto comercial y siempre dentro de una determinada competencia. Es decir, pongo un ejemplo. Puedes hacer marketing microsegmentado para bicicletas, respecto a aquellas personas que sean aficionados a las bicicletas, pero inténtales vender una moto. No te van a comprar la moto porque lo que le interesa son las bicicletas. Pues en la política funciona exactamente igual. Y el documental parte de premisas falsas. El documental está muy bien dirigido, es muy cinematográfico, pero parte de unas falsedades evidentes que además están demostradas. Sí, parte de la falsedad de que por ejemplo, de que el tío que ha votado a Trump lo ha hecho manipulado es mentira. Por Facebook, lo cual es mentira. Es tomarle el pelo a la gente. Pero el problema es que hay gente que se supone expertos, se suponen formados, cultos e inteligentes, responsables, que están todavía difundiendo la cuestión del miedo a las redes sociales porque nos manipulan, que no nos manipulan. De hecho, aquí hay que empezar a contar solamente una cosa. Es decir, el problema de Cambridge Analytica no es una cuestión de manipulación. El problema de Cambridge Analytica es que hubo un señor, que era Alex Coogan, que era un profesor, que hizo un test, pidió permiso, hizo una aplicación en Facebook y pidió permiso a Facebook y a los usuarios que participaron, pagaba un pequeño dinero, porque contestaran a un ¿Test de personalidad? Cuestionario.
A un test de personalidad. Sí, ¿no? lo que le llaman el Big Five. El Big Five consiste en determinar 5 rasgos característicos de la personalidad de un sujeto. Claro. No voy a enumerarlos, son 5, pero vamos, es como la extroversión, es decir, una serie de cualidades personales que se suponen que dibujan un psicoperfil del individuo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el problema aquí realmente? Hay un problema simplemente legal, y es decir, cuando las personas voluntariamente aceptan hacer ese test y prestar sus datos, facilitar sus datos, ¿qué ocurre? Que entonces era legal, y Facebook lo tenía habilitado, que si los amigos de esas personas a su vez tenían en Facebook seleccionar la opción de compartir mis datos con terceros, pues lo que hizo este test es capturar los datos de los encuestados más los de sus amigos en las redes, que tenían la opción de compartir sus datos. Ojo, ¿dónde está digamos, la infracción legal? No está ahí. Ahí no hay ninguna infracción legal. Eso lo hacen todos y además con consentimiento del usuario. Y la infracción legal es que Kugan vende esos datos luego a Cambridge Analytica. Vale. Entonces, porque Cambridge Analytica trabaja con inteligencia artificial. Bueno, y eso entiende, decir, sí. y entiende que ellos, a partir de los datos de Kugan, pueden, con la personalidad, con la personalidad Psicografía, de esos votantes, puede analizar los comportamientos futuros. Predecir incluso y manipularlos. Y eso, es decir, ahí está la ilegalidad, es que cuando se pasan esos... Facebook prohibía que terceros que trabajan con Facebook compartan esos datos a su vez con terceros. Eso está prohibido. Vale. Entonces, cuando Facebook se entera, reclama a estos señores que les devuelvan, que borren los datos y tal, pero no se asegura de que lo hacen, de que lo hagan, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es donde empieza. Esa es la cuestión legal. Ahora vamos a ir a la cuestión de la ciencia ficción que hay en este documental. La ciencia ficción que hay en este documental, y es, evidentemente, es que la psicografía esta es un bluff. Es un bluff. Nunca ha funcionado. Cambridge Analytica en realidad era un bluff. Su sistema de predicción o de manipulación en base a un psicoperfil no funcionó nunca. Nunca. De hecho, hay un estudio que se hizo posteriormente, que es de Joshua Kala y de David Bruckman, que hace un metaanálisis de estudios de encuestas políticas de campo, experimentos de campo, de 49 estudios. Bueno, ya son 40 y luego ellos hacen 9 estudios más, experimentos más sobre este tipo de técnicas. Es el mayor esfuerzo que se ha hecho para analizar realmente la influencia de la propaganda, por así decir, política, y comprueban que ¿sabes cuál es el grado de influencia de la propaganda política en los votantes? 0%. Nula. No cambia ni un solo voto. Entonces, a partir de ahí... Pues en el documental lo que se dice es que Cambridge Analytica va... no a todos los votantes, sino a esos votantes. Lo que busca son votantes indecisos, votantes que no saben, no tienen todavía claro su voto, y entonces atacan a ellos, ¿no? Entonces buscan esos perfiles y en esas cuentas empiezan a bombardear con mensajes en contra. Por ejemplo, si Cambridge Analytica trabajó en la campaña del Brexit, pues mensajes contra la Unión Europea o mensajes contra Hillary en el caso de la victoria contra Trump. Tú que has trabajado, bueno, aparte tú has hecho mucho marketing, mucho vienes de la publicidad y demás, o sea que tú no te crees nada de esto. No, es que no me lo creas, que lo dicen los estudios y los datos. Es decir, ¿sabes cuántos aciertos, cuál fue el tanto por ciento de acierto de esta psicografía que hacía Cambridge Analytica a través de Facebook? ¿Sabes el nivel de acierto para simplemente saber si una persona era indecisa o votante en una dirección o votante en otra? ¿Sabes el grado de acierto que luego en los estudios que se han hecho y se han analizado arrojan? El 1%. Ni siquiera eran capaces de acertar quién era un votante potencial republicano o votante demócrata o indecisos, como dicen aquí. Es decir, o sea que su influencia tanto en la campaña de Brexit como en la campaña de Trump fue nula. No, es que además lo que nos dice este documental es que tanto Ted Cruz, que se dicen, aquí lo pone en el documental, como que el que era Ted Cruz de ser el último a acabar compitiendo con Donald Trump fue gracias a Cambridge Analytica, es mentira. Porque Ted Cruz en Oklahoma, cuando coge al principio, creo que fue, no sé exactamente qué mes fue, pero vamos, hacen una prueba en Oklahoma con los datos de Cambridge Analytica y Cambridge Analytica selecciona un target del 50% de los votantes de Oklahoma que considera que son favorables a Ted Cruz.
Bueno, pues con los datos luego de la NCR, que es la Convención Republicana, comprueban que no han acertado en ningún caso. Es decir, le decían, no, estos son tus votantes objetivos. Pues el sistema de Cambridge Analytica lo que hace es dirigir a Ted Cruz hacia el desastre, porque están seleccionando votantes que son contrarios a Ted Cruz. Entonces, es decir, no aciertan nada. La pregunta es, la tesis del documental es que hacer esto es pervertir la democracia. Yo lo que digo es, ¿qué diferencia hay entre esto, suponiendo, más allá de que es efectivo o no, qué diferencia hay entre hacer esto y los anuncios que vemos en televisión? ¿Cuál es la diferencia? No, pues es que esto es una... ¿Esto es pervertir la democracia? No, pero es que esto es otra forma de milenarismo. Este documental defiende otra forma de milenarismo. Es decir, estos miedos sagrados que tenemos en el medio ambiente, la robótica, la inteligencia artificial. Este es el miedo. Es muy típico de la izquierda, ese miedo a la tecnología, inculcar el miedo a la tecnología a las personas, ¿no? Pero es puro milenarismo. Es Absolutamente. Decir, esto es vender que hay un santo grial que es capaz de manipularte a ti a través de Facebook. Es que está demostrado que es absolutamente mentira. Es decir, las personas tienen convicciones y posiciones mucho más inamovibles y muy poco manipulables. De hecho, la desesperación de quienes financian luego estos documentales es precisamente esa. Es decir, es que nos podemos manipular. De hecho, este documental es una supuesta denuncia de la manipulación, pero en realidad este documental es un intento de manipulación al público. Descarado. Es decir, de hecho, uno de los arrepentidos que aparece ahí, el del pelo rojo, trabajó en Cambridge Analytica apenas 6 meses y no estuvo en ninguna de las campañas. Y lo suyo es una venganza, como explica uno de los ex dueños de Cambridge Analytica antes de que cerrara, diciendo, este tío no sabe nada de lo que está hablando. Pero es que no porque él no estuvo, él no participó de las campañas. Él es programador, es un informático, habla muy bien, pero lo que no puede hablar de esto, está hablando... tanto los dos arrepentidos, la chica, Brittany Kaiser y están hablando por venganza. Pero te digo aún más, es que seguramente no puede hablar ninguno de los que estaban en Cambridge Analytica realmente de nada, porque Cambridge Analytica entra en la campaña de Ted Cruz, la pifia y la quitan de en medio. Es decir, la dejan para labores secundarias con cuestiones convencionales, trabajos de promoción convencionales, ya sin psicografía ni nada. Pero es que luego, cuando Donald Trump, al principio, le colocan ahí a Cambridge Analytica, en febrero de 2016 quitan a Cambridge Analytica. Y me cuadra. Porque no les funciona. Me cuadra porque el vicepresidente de Cambridge Analytica era Steve Bannon. Y en un momento determinado Steve Bannon es apartado de la campaña de Trump. Claro. Steve Bannon, de hecho, Porque Trump era así. O sea, Trump en un momento determinado veía algo que no le gustaba, va fuera. No, pero es que no es solo Trump. Es que los asesores de campaña y los consultores de campaña dicen, oye, esto de Cambridge Analytica es un bluff, pero esto es como decía un politólogo, y politólogo que ha estudiado este tema, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero me hizo mucha gracia. Dice, todo lo que venga de o desde hacia Cambridge Analytica es bullshit. Entonces, la cuestión está en que el propio Donald Trump aparta a Cambridge Analytica. ¿Y sabes por qué? Porque Steve Bannon le cede $5 millones para campañas de paquete televisivo, y de repente se dan cuenta que están poniendo anuncios de la campaña en televisión por cable en Washington DC, que es donde están todos los demócratas. Donde no hay nada que hacer. Claro. No hay nada que ningún votante donde no se juega nada. Entonces, inmediatamente saltan todas las alarmas y dicen, pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Quiénes son estos? Evidentemente, a los señores de Cambridge Analytica, es que en realidad, luego hay otra cosa que decir del documental que también da risa. Los señores de Cambridge Analytica les interesaba crear este mito porque querían venderse a otros clientes. Pero ¿qué ocurre? Que los propios clientes empiezan a decir, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué me estás vendiendo? Si todo esto es un churro, esto no funciona, esto es magia borrás, ¿entiendes? Esto es, como dicen los norteamericanos, es sangre de serpiente, ¿no? O sea, es como una especie de poción milagrosa que es completamente un bluff. Pero es que luego hay todavía más. El documental empieza con el señor que no sé si es un abogado, el que litiga para recuperar... David Carroll, es un profesor de universidad. David Carroll. Y lo presentan el héroe. Como David frente a Goliat. Sí. Dice, el ciudadano tal que se enfrenta a la todopoderosa multinacional. Sí. No, es completamente al revés. Detrás de David Carroll y detrás de todo este montaje están fundaciones como la Ford Foundation, que tienen unos activos de 15.000 millones de dólares. Y, pues me imagino que litigar en el Reino Unido, porque él se tiene que ir al Reino Unido,
porque no puede hacerlo en Estados Unidos, se tiene que ir al Reino Unido para... ¿Quién paga eso? Alguien... Era una de las preguntas que yo me estaba haciendo en el documental. Bueno, ¿Quién paga todo y ahora vamos a lo del Brexit, profesor? Que lo del Brexit es todavía más increíble. Cuéntanos de la Ford Foundation. ¿Por qué tienen interés en Porque Ford financiar Foundation esto? es una fundación con un sesgo de izquierdas desde siempre. De hecho, es una fundación que tiene un larguísimo historial de financia. Prácticamente todas las organizaciones que financia o son de izquierda o son de ultraizquierda. Eso es algo que se puede ver, cualquiera puede entrar y comprobarlo. Es decir, no es una cuestión que yo esté haciendo una manipulación. Como los Javier, si hubiera ganado Hillary, ¿hubiera pasado esto? En absoluto. En absoluto, nunca hubiese pasado. De hecho, si fuera verdad que existen las psicografías y Cambridge Analytica da la victoria a Hillary, nunca hubiéramos sabido nada de psicografías, ni de Cambridge Analytica, ni de nadie, como ha sucedido constantemente. De hecho, porque cuando Britney Kaiser trabajaba, la chica esa que veían ahí, trabajaba para Obama, ahí lo estaba haciendo por los derechos humanos. Ahí no había ningún tipo de problema, porque cuando Obama manipulaba las redes, en teoría, para conseguir votantes, ahí no había ningún tipo de problema, claro, pero es que ganó Trump. Y entonces hay que ir contra Facebook, porque al que le pasan la factura, nosotros publicamos una información al respecto hace unos, 3 años y pico, no me acuerdo, que decía precisamente esto, es decir, al que le pasan la factura es a Zuckerberg. Le dicen, tú eres el culpable, o sea, tú eras el encargado de que esto no pasara. Y ellos entienden que la culpa la tiene Zuckerberg. Y claro, después descubren que Cambridge Analytica pagaba $1 millón diarios a Facebook para conseguir datos y para tener presencia ahí. Que Zuckerberg apoyó, puso todos sus recursos para la campaña del Brexit y para la campaña de Trump. Y entonces Silicon Valley dice, oye, ¿nos has traicionado? Ya, pero es que en la cuestión, por ejemplo, es que en lo de Brexit tampoco es cierto. De hecho, cuando se plantea el gobierno británico, es decir, se plantea la multa a Cambridge Analytica, la mayor multa legalmente que se le puede imponer, que son 500 millones de libras, se hace en base a una cosa que durante la propia investigación no se puede demostrar, y es que Cambridge Analytica tuviera datos de ciudadanos británicos durante la campaña del Brexit. Es decir, de hecho, la apelación de Facebook ha hecho una apelación a esa multa precisamente en base a eso. Es decir, me estáis diciendo que hemos utilizado datos ilegales y ustedes no han podido recopilar ni un solo ciudadano británico cuyos datos hubiesen sido recopilados por Cambridge Analytica, sino que estuvieran voluntariamente puestos en Facebook. Pero Zuckerberg reconoce que algo se hizo mal, Javier. No, Zuckerberg está, permíteme ser castizo, acojonado. Porque si te das cuenta, al principio, cuando iban a por Facebook, porque pierden las elecciones y se dan cuenta de que Facebook es que el problema es que la izquierda descubre que las redes sociales no son monoteístas. Claro. Entonces, que son políticos. Que no son de ellas. Claro, entonces dicen, no son de ellos. Entonces ya no me vale, claro. ¿no? Entonces ya esto no me interesa. Entonces, primero van a por Facebook. Pero Facebook es una entidad, una empresa, y como tal tiene sus recursos, su estructura, su sistema legal. Entonces, bueno, pues puede litigar y defenderse frente a las acusaciones de la administración. Entonces eso lleva un tiempo, entonces seguramente incluso puede en muchos casos salir victorioso la empresa porque tiene la razón. Claro. Entonces hay que buscar otras vías para atacar. Entonces dicen, no, ir a por una entidad que es una mercantil, que tiene aquella estructura y su dinero y sus recursos, no, vamos a poner tu cara, la cara del dueño, vamos a ir por la persona para que se acojone y te vamos a poner a ti tu nombre y tu cara en los periódicos para que la gente te identifique. Correcto. Esa es la estrategia que cambia radicalmente. No vamos a por la empresa, que es lo que debería ser. ¿Tú qué haces pidiendo cuentas a Zuckerberg? ¿Para qué montas una empresa, una sociedad limitada? Y es ahí cuando tenemos el circo de Zuckerberg haciendo explicaciones con los políticos, como tenemos aquí las comisiones de investigación, donde los políticos pidiendo no investigan, árnica, sí. Pero sí se hacen su numerito. Ejemplo, Rufián, por ejemplo. Claro, es que lo que hace Zuckerberg es pedir árnica. Es decir, esto es la fuerza de la coerción, de la corrección política en estado puro. Es decir, te ponemos aquí, te hacemos un juicio popular sumarísimo y allá te lo entiendas con el público. Vamos a hacer documentales y cosas para meter mucho miedo en la gente y mucha indignación, y ten cuidado con lo que te pueda pasar. Es que estás exponiendo la seguridad de una persona física.
A mí, para terminar, a mí lo que más me ha molestado de esto es precisamente lo de la perversión de la democracia, ¿no? Es decir, esta gente entiende que los que han ganado unas elecciones legítimamente han llegado ahí de forma ilegal. Claro. Y para eso tienen a una periodista de The Guardian, claro. ¡Ey! The Guardian, que cobrabais 40.000 euros por una entrevista por Chimo Puig, ¿eh? Por Chimo Puig y otros. Y venís ahora a decir que escandalizados por lo que ha pasado con Cambridge Analytica, porque ellos son los que han... esta periodista que veían ahí era la que destapó el escándalo. Bueno, no sé si ella fue la que le cobró también a todos nosotros por el autobombo que le hicieron a Chimo Puig. ¿Eso no es pervertir la democracia, The Guardian? ¿Eso no es pervertir la democracia? ¿Cobrar 40.000 euros para hacer autobombo de los presidentes autonómicos, de los caciques, de las taifas? ¿Eso no es pervertir la democracia? Hombre, eso es lo que sí es bastante irregular, en el sentido de que no es honesto con los lectores. Tienes que poner publicidad. Esto es publicidad, porque estoy cobrando por ello. Y en el momento que tú cobras, es publicidad, ¿eh? Entonces, eso es una cuestión ética fundamental. Lo que sí me gustaría llamar la atención es cuando todo este tipo de maquinarias están advirtiendo al público, a las personas que están tan tranquilas, que estaban tan tranquilas, a las que no quieren dejar tranquilas por lo que parece, de que el gran hermano les vigila, y el gran hermano es un gran hermano muy malo porque es capitalista y quiere venderle cosas, ¿eh? Es decir, hace muy mal en que si usted está buscando en internet, viendo revistas reportajes de motos, por repente le aparezca un anuncio de una Yamaha. Eso es vulnerar la democracia, pero bueno. Claro. Pero sepa usted que a quien hay que vigilar no es a Facebook. Facebook, la ley ya se entenderá con ellos si han hecho algo ilegal. Descuide que la ley, si han hecho algo ilegal, los castigará. Es a los estados. Quien sabe todo de usted es la administración pública. Eso sí que lo saben todo de usted. Saben si trabaja o está en el paro, qué cuentas bancarias tiene, cuánto dinero tiene, en qué gasta su dinero, si tiene coche o moto o no tiene ni coche ni moto, dónde está usted, dónde aparca. Incluso ve su cara ya con las cámaras que hay por las calles, le puedo localizar en cualquier punto. Toda esa información la tiene el Estado. Y el Estado no necesita ni siquiera pedirle permiso. Usted tiene la obligación de dársela y él tiene el derecho a entrar en su casa para tomarla. De hecho, incluso algo tan elemental como el secreto bancario se lo han cargado sobre pretexto de que hay gente muy delincuente y que hay traficantes y tal. Pero esto es lo mismo que decir que para luchar contra el terrorismo la policía o el Estado tuviera el derecho de tirar su puerta abajo cuando le plazca. Eso que dice Javier me parece muy interesante y se me ocurre también todavía una tesis más retorcida. Así como en las dictaduras han dicho, en China han decidido, mira, aquí esto no, para Facebook ya estamos nosotros, para controlarlo ya estamos nosotros y nuestras policías. En Occidente hacen una cosa más sutil, deciden, mira, pactemos. De vez en cuando te voy a poner una multa de 4.000 millones de euros para que vean que entre tú y yo no hay nada. Pero en realidad, ya sabes, vamos a pachas. Si tú me vienes muy bien, precisamente tú me vienes muy bien para controlar a estos, ¿no? Claro. Eso sí, haz lo que yo quiera. Es que esa es la segunda... Porque como gane Trump... Esa es la segunda maniobra que están haciendo. El hecho de hiperregular el sector de las redes sociales, si te das cuenta, todos exigen más regulaciones, más controles. Es primero, para que los agentes que están operando ahí, tenerlos controladísimos y convertirlos en su propia cámara de eco. Y segundo, para que ningún otro emprendedor se le ocurra desembarcar en un sector que ahora mismo lo que lanza la administración es un mensaje de completa disuasión de que eres ningún tipo de negocio. Y apoyados, Javier, por dos sectores, haciendo dos sectores que le van a hacer de escuderos muy importantes. Uno, los medios de comunicación tradicionales, que son los más amenazados por las plataformas y que ven que están perdiendo negocio y que necesitan, por lo menos lo que necesitan es una parte del pastel, que no se lo lleven todo. Y otra, los bancos. Porque ya sabes que ahora Facebook quiere poner su propia moneda y eso ha puesto muy nervioso al sector bancario, pero ¿no? reculó. Ha puesto muy nervioso porque si esta gente entra en el sector bancario, ahí puede hacer mucho daño. Claro, es que todo lo que sea la operación, abrir los sistemas de operación de red, es decir, nos están metiendo miedo, lanzándonos el mensaje de que la tecnología es peligrosa porque nos va a hacer menos libres. Es que es justamente al revés. Nos va a hacer, con sus contraindicaciones y con todo, porque no todo siempre es perfecto, pero nos hace más libres. Las redes nos han hecho más vigilantes del poder político, incluso de las informaciones de los medios de comunicación, que a través de las redes sociales se han demostrado muchas falsas.
A través de la propia participación ciudadana se han demostrado muchas mentiras, que no hubiese ocurrido sin redes sociales. Entonces lanzan el mensaje de miedo hacia una mayor tecnología es menos libertad. Es al revés, es más libertad, pero ellos no quieren que usted sea más libre. Bueno, Javier, ha sido un placer. De hecho, una de esas experiencias periodísticas, un ejercicio de libertad, ha sido disidentia.com, que es el portal que tú diriges, que tú editas, gracias al apoyo de centenares de mecenas que libremente han decidido que quieren un periodismo distinto, que están hartos del periodismo tóxico tradicional y quieren ideas nuevas, quieren leer ensayos con contenido, quieren saber más en profundidad. Y bueno, y eso es un poco lo que van a encontrar en disidentia.com, así que si después de ver el quilombo sí que se pueden pasar por ahí y apoyar el proyecto de Javier Venegas, pues hacen en ese sentido como nosotros decimos, una gran labor. Quien paga manda. Si quienes pagan son los que sabemos, en los de los despachos, pues resulta que los medios no van a tener muy difícil para servir a quien deben, al público. Han cambiado las tornas, es decir, ya no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Javier, gracias por estar aquí. Muchas gracias. El viernes que viene, más tertulia, más pensamiento en profundidad y más pensamiento disidente, que es lo que nos gusta aquí en el Quilombo hacer con Javier Venegas.